River amaneció distinto, sin Marcelo Gallardo en el banco, sin el paraguas, sin ese escudo humano que durante más de una década protegió absolutamente todo, protegió a la dirigencia, a jugadores, a la política interna que hay en River que está que estalla. Fue un paraguas hasta de los propios hinchas y de sus propias contradicciones muchas veces. La salida de Gallardo obviamente en términos emocionales es un tiro al pecho, pero es lo que la coyuntura requería. Decir las dos cosas al mismo tiempo no es contradictorio, no es excluyente. Y la pregunta que sobrevuela es, ¿fue natural la salida de Gallardo? O más allá de lo futbolístico, hubo variables que, como te digo, obviando esta bosta futbolística y la bosta de decisiones que fue tomando, hubo otras variables que llevaron a la consecuente salida más rápida de lo previsto. A ver, hay que separar la paja del trigo. Obviamente que River venía jugando mal, eso es verdad. El equipo era inconsistente, también es cierto. Los refuerzos no rindieron, muy cierto. Se gastaron cifras incalculables en cuanto al mercado de pases, más de 85 millones de dólares. También es verdad eso. 13 derrotas en 20 partidos. Es decir, no hay excusas desde lo futbolístico, pero hay otra verdad también para contar el cuento completo. La crítica o el tobogán hacia la salida no nació únicamente afuera de los hinchas o solamente exclusivo del fútbol. Vino de adentro, de los pasillos. Gallardo no se va solamente por los resultados, se va porque olfatea algo, porque entendía que el clima estaba viciado, que la energía era totalmente otra, el mensaje no llegaba a los jugadores. Ya voy a hablar del vestuario, pero se dio cuenta que los jugadores ya no respondían. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. River va a tener que empezar a enfrentar y solucionar problemas que pasan, digamos, adentro del club. La política, poder, tiene que ver con esas cosas. Y para que vean que no me caso con Gallardo, te voy a decir que yo, obviamente, el segundo ciclo de Gallardo arrancó mal desde el principio. Pero desde el principio, ¿por qué? Por esa necesidad electoral, esa división interna que hay, que ahora voy a escribir que hay en River en términos políticos. Desde la prueba de una facción política por capitalizar una mística que todavía estaba viva de Gallardo, que sigue viva, pero en ese momento era inquebrantable, a la vuelta de Dios. Un grupo político de River quiso capitalizar eso. Incluso el propio Gallardo es responsable de esto, porque él es parte de esto. Hacer aparecer a Gallardo cuando De Michelis tambaleaba. Eh, y qué sé yo, o sea, alteraron equilibrios. En términos políticos, la línea sucesoria, luego de Brito tenía un nombre claro, pero la vuelta de Gallardo cambió absolutamente todo. La salida de Patanián del manejo del fútbol no es un detalle más. Es decir, que un entrenador condicione el mapa político no es gratis. O sea, Patanián se veía como presidente en estas últimas elecciones. Pero bueno, pasaron cosas y con Gallardo proyectado a largo plazo en un principio, el poder también se proyectaba en otro sentido a largo plazo. Y cuando el poder se proyecta, se dan este tipo de resistencias. La interna ahora está más a la vista y va a quedar cada vez más a la vista. Ustedes acuérdense, sobre todo sin el muñeco como escudo, ¿no? Es decir, sin la figura que absorbía todo, sin la figura que protegía. La primera factura desde ya que tiene destinatario, que es Adicarlo, por la primera crítica, porque muchos criticaban esa renovación del 5 de noviembre, renovación que fue por un año, pero que tácitamente parecía haber un convenio de a mitad de año a ver cómo estamos. Es decir, un último intento, una nueva pretemporada, un nuevo chip, bueno, y si no funciona, junio, pero no febrero. Más allá del resultado, más allá del fútbol, ¿eh? Es un renunciamiento histórico esto, porque a ver, hay algo que no se puede perder en este análisis frío, que es el video que grabó el DT, obviamente, que nos llegó a todo, que es un vidrio clavado en el pecho, un Gallardo quebrado con ojos húmedos, voz temblorosa, una estatua viviente que decide correrse antes que lo corra, porque a la Bruna lo corrieron, a Ramón lo echaron en un verano. Bianchi en Boca escuché que quería, después del partido con San Martín de San Juan, con Estudiantes, quería una chance más, y le dijeron, no, Carlos, ya está. A ver, 13 partidos de 20, haber perdido, catastrófico. Podrían haberlo invitado a irse, pero no, se fue él para facilitarle el camino al nuevo presidente. El escudo por encima del ego. Eso muestra cierta humildad que careció cuando llegó, que fue ver la Copa Libertadores cerca, definía en casa y quería estar en el lugar de Michelis con el camino muy allanado. Y eso, bueno, le jugó una mala pasada. La soberbia que sobró allá y el egoísmo acá fue reemplazado por honestidad. El vínculo con los referentes quedó frágil. Armani en el entretiempo salió de Vélez porque se le resintió la lesión. Acuña por una fiebre hace 10 días. Pesela que sí se está recuperando. Fueron referentes intermitentes, no mostraron la total predisposición con el entrenador. Hay quienes cuentan que en el entretiempo de Vélez fue picante, Gallardo lo sacudió fuerte a los jugadores, habló de actitud y apuntó sobre todo a los grandes. Les dijo, ¿por qué no juegan como con la actitud que juegan los chicos? Hubo momentos de tensión, hubo discusiones. Lo que está circulando en estas últimas horas es que la relación estaba rota, fundamentalmente con Acuña, que ahora yo empecé a entender por qué Acuña entraba recontra caliente y con ganas de cagar a trompadas a todo el mundo cada vez que entraba a la cancha. Evidentemente la relación con el técnico no era la mejor, se ve que ya el trato de Gallardo que venía teniendo Gallardo en el vestuario no empezaba a caer bien en los referentes y que eso terminó de eclosionar, como dije recién, como describí, en lo que pasó en el partido del entretiempo contra Vélez, donde según dicen, Gallardo habría cargado mucho las tintas sobre los referentes, lógicamente, que va a ir contra los pibes, pero la frase que molestó es, jueguen con la actitud con la que juegan los pibes. Esa frase habría decantado en el enojo de Armani,
para que le haya terminado de soltar la mano. Eso es lo que dicen algunos. Ahora ya veo que después salen a hacer una conferencia de prensa Armani y Gallardo de la mano y dicen eso nunca pasó. Pero ese es el respecto a la relación jugadores-Gallardo. Recordemos que Gallardo también en la conferencia de prensa post Ciudad Bolívar, donde bueno, ya estaba temblando obviamente y le preguntaban por la continuidad, y él hablaba de que él pensaba seguir, pero él dijo también, no de necio, sino porque él hablaba de las tres patas y habló de los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico, estamos convencidos para ir en el mismo norte, etcétera, etcétera, etcétera. Un detalle que no es menor, en contraposición con ese discurso que dio post Ciudad Bolívar, es que en el video de despedida agradece a la institución, dice que es enorme, dice que en los últimos años ha crecido enormemente a nivel mundial, habla de la dirigencia, habla de su cuerpo técnico, pero no habla de los jugadores. Para mí los omitió a propósito porque obviamente, o eso en tal caso es un indicio más del posible quiebre que ya había adentro del vestuario entre él y parte del plantel, fundamentalmente los referentes, motivo por el cual la salida, él mismo creo que cayó en ese primer tiempo frente a Vélez al ver la catástrofe futbolística. A ver, porque todos sabemos que en un equipo de fútbol no es la responsabilidad 100% ni del DT ni de los jugadores. Son los jugadores los que corren, los que ven, los que trabar, los que ven por dónde, los que tienen que ver y sentir por dónde pasa el partido, los que entienden o no entienden el mensaje, los que tienen que saltar, los que tienen que ganar las divididas. Lo de Colidio es impresionante. Por ejemplo, ayer escuchaba un dato que me hizo refrescar esto de que Colidio no jugó contra Ciudad Bolívar el martes y el domingo, al minuto 80, ya no podía levantar las gambas. Entonces, ¿qué es eso? Si no dan la cara a los jugadores, van a cargar con el peso de haberse llevado puesto al técnico o uno de los 2 o 3 técnicos más importantes de la historia de River. Y también al que venga, quizás. Entonces, si no cambian la actitud, porque el director de orquesta se cambia, pero los músicos siguen siendo los mismos, ¿eh? Músicos, error de Gallardo. Fueron 24 jugadores traídos con Gallardos. Que igual, yo te digo una cosa, haber traído los 24 jugadores que trajo, porque cambió un plantel, ya está, ya cuando ves que cambias un plantel entre y no funciona, desde ya que te tenés que ir. O desde ya que se empieza a agotar la paciencia a niveles extremos. Pero, vamos a decir la verdad, de los 24 que trajo Gallardo, yo te puedo asegurar, vos que me estás escuchando, que de mínima 20, 19, 21, los traes con los ojos cerrados con el diario del viernes. Alguna incorporación por ahí me podés discutir el tema de cuánto se pagó y demás. Pero traerlos, yo te puedo asegurar que de 24, vos estás de acuerdo o con el diario del viernes, 19, 20 traes. A ver, hay que decir también que ahora, por ejemplo, para el jueves va a haber emoción y pura emoción para Gallardo, pero los jugadores la van a tener brava, va a ser hostil. Aparte otra cosa, Juan no está, mira, Beltrán, Montiel, Martínez Cuarta, Rivero o Pablo Díaz. Lateral izquierdo calculo que jugará Viña porque la relación con Acuña está rota, al menos con Gallardo, después calculo que aparecerá de nuevo. Moreno Vera, Galván por un lado, y no sé, Driussi será acompañado por alguien, por Freitas o no sé. ¿Quién va a agarrar la pelota? Una pelota que va a pesar 325.000 kilos, porque el único que la agarraba para hacer fútbol era el gordito. Ahora, sin el gordito, ¿quién va a ser el que conduzca el juego? Va a ser una conducción dividida, digamos. Y después, respecto a la puerta que se abre con la inminente llegada de Coudet, cambia el mapa, pero no solo futbolístico dirigencial, sino en materia de representantes. ¿Por qué? Porque si hasta este momento estaba Berman, representante de Gallardo, de Driussi y otros jugadores, porque Berman manejó gran parte del esquema, con Coudet el representante que asoma es Cristian Bragarnik, uno de los hombres más influyentes del mercado argentino, un tipo que empezó a generar su construcción como representante en el fútbol con laderos mexicanos de dudosa procedencia, pero bueno, eso es historia pasada y cada uno verá. Hoy maneja, te diría que 400 millones de entrenadores y la puerta de River de Boca para Bragarnik siempre le costó abrir. Y ahora con la llegada de Coudet va a poder tener más acceso a este mercado jugoso, de rico, de billulla, de plata, porque en River obviamente los pases son de otro nivel en términos económicos. Y después respecto al técnico, Coudet tiene carácter, tiene carisma, sus equipos asumen riesgos, a veces quedan expuestos, pero bueno, pero se puede decir, como dije en el video anterior, que ya hice un video de Coudet, fue fuerte en Racing, compitió con Central, perdió 2 finales de Copa Argentina, una con Boca donde Boca lo robó con un penal cobrado 3 metros fuera del área, y después River le termina ganando 4-3 en una final histórica de Copa Argentina que le termina dando el campeonato a Gallardo y la automática clasificación a la Copa Libertadores, que solamente podía clasificar si ganaba la Copa Argentina, y la terminó ganando en un partido que salió 4-3 con un gol de Iván Alonso, un viejo de 108 años que trajo Gallardo de Uruguay. Y con respecto a la salida del ET propiamente dicho, yo nunca voy a perdonar a la postura precoz crítica de muchos hinchas en contraposición a este pensamiento mío de aguantar y de avalar la renovación de Gallardo en noviembre. Estoy hablando de ese periodo de tiempo de agosto a septiembre, noviembre, que empezaba a notarse la palidez futbolística de River, que después de Palmeiras empezó a perder todo, que yo avalé la renovación en ese momento igual, pero no desde la necesidad, sino desde una lógica histórica, de proyecto por histórica también, porque yo no podía concebir que a Gallardo se le dé el mismo plazo que un técnico ordinario. Ordinario en el sentido literal, o sea, un técnico común, porque Gallardo no era común, era el más ganador de la historia. Después del fracaso de 2025, para mí era una herejía no darle un changüí más. Ese contrato que pasó de 4 años a 1 el 5 de noviembre, donde ya se mostraba en esa reducción una cierta baja de confianza en el técnico.
lógica, por la realidad, pero no un corte de cuajo, porque no era un técnico común. Era un último intento serio, era una pretemporada nueva, un proyecto que sabíamos que no era diciembre y que si no funcionaba sería junio. Pero ¿por qué se adelantó todo a febrero? Y acá hay un terreno incómodo y hasta difícil de expresar, y por ahí inentendible, pero es lo que siento, y tiene que ver con la energía. Yo creo en las energías. Y la verdad que a mí me molestaba sobremanera ver cómo en las redes sociales, desde agosto de 2025, redes y medios, empezaban a abortar el ciclo discursivamente, antes de tiempo. Cuando el declive se notaba. Pero todavía, escúchame, tenés el ganador más ganador en el banco. Hasta Palmeiras no había perdido un partido. ¿Cómo vas a dañar enérgicamente así a tu club? Ese síndrome, vas a traer ese síndrome de partido a partido, de sospechas, de nervios permanentes. Pensó todo precozmente. Y la dinámica de energía, es lo que yo digo. Esto contamina las dinámicas que se generan. Los vestuarios perciben esto. Los técnicos también perciben, son seres humanos. No digo que Gallardo haya arrancado bien al 2026 porque no arrancó bien, ya sabemos. Pero si esa nube negativa no se venía gestando desde agosto, ¿de verdad hubiese sido igual? ¿O recién ahora estaríamos hablando de fin de ciclo con legitimidad plena? Mi sensación de cierre llegó post-Tigre, no en agosto de 2025. Y no es, viste que era antes. No, porque tratándose de Gallardo, debía intentarse hasta el final, lógicamente. Era necesario que pase esto, para que la historia quede respetada, sin traiciones apresuradas. ¿Qué va a pasar el jueves? Bueno, el jueves el hincha va a ovacionar a Gallardo porque lo histórico, lo indeleble es lo bueno que hizo Gallardo. Lo malo es coyuntural. Tiene 50 años Gallardo, tiene 200 años más para recomponerse y reestructurar su carrera. Y obviamente cuando se reestructure su carrera y triunfe en otro lado va a ser fija y de cajón siempre opción cantada para un tercer ciclo en River. No es que esto le cierre las puertas para siempre, no tengas duda. Pero después del aplauso, de la emoción y del llanto va a empezar lo difícil para los jugadores. Y adentro del club una interna sin paraguas, jugadores expuestos, una dirigencia en constante examen y un DT como Coudet que va a tener que lidiar con estos fantasmas y que obviamente las expectativas van a estar ahí esperándolo, a la altura de lo que es River. Y ante este escenario se puede decir que River entra en una bifurcación, digamos, en una especie de división no solo deportiva, sino institucional, cultural también, energética, porque se terminó una etapa para mí. Las tensiones quedaron entre los que estaba todo mal, porque Gallardo se fue, pero el resto están todos los mismos, ¿eh? Ahora, vamos a ver si realmente el problema era solo el técnico o si el club estaba discutiendo algo mucho más profundo. El jueves habrá emoción, pero desde el lunes va a haber responsabilidades. Seguimos.